la parte activa. Es lo que sí pasa en Brasil. Pase, Hoy leí un tuit de Elisa Carrió. Sí. Me pareció emblemático por lo que decís. Ella decía, los empresarios que coimearon bajo el gobierno de Cristina y de Devido son víctimas del gobierno víctimas. Cuando en realidad, si coimearon es porque se la llevaban en pala. A ver. No, ella dijo que había que discriminar entre dos tipos de empresarios, los que se enriquecieron como electroingeniería y lo nombra, y los que fueron víctimas Caputo y del Calcaterra. sistema. O sea, dejó abierta la puerta que cada uno interprete quiénes eran las víctimas y quiénes eran los corresponsables. Es lo que estamos viendo en Brasil. Pero no hablo solo de víctimas. En esa distinción, ella está planteando que hay empresarios que van a ser comprados por otros. Gracias. Por ejemplo, ahora están vendiendo al grupo Índalo a partir de no sé qué sociedad media rara que se armó. Entonces, está justificando la compra de empresas por parte de otras, de los buenos coimeros contra los malos coimeros. Teníamos dos criterios, buenos coimeros y malos coimeros. Eso es lo que dice Carrió. Pero en la reunión del lunes van a estar todos los coimeros que gobernaron con Devido. ¿Quiere un título judicial de esta semana? Que el gobierno tapa, esconde y guarda. ¿Quiere verlo? A ver. ¿Me muestra el embargo de 8 millones a Jorge Macri por evasión fiscal? Porque en la Argentina solo se habla de títulos judiciales cuando afectan a la oposición. En la Argentina, en esta misma semana, cuando Devido fue preso, Jorge Macri fue embargado por 8 millones por evasión fiscal, denunciado por lavado de dinero. Entonces, digo, si vamos a hablar, ponemos todos los títulos. Porque la prensa argentina, el cipallaje de la prensa argentina que viene festejando Globito del domingo, parece que cuando hay una noticia de esta no se pasa. ¿No? Esta semana hubo... también esto es una muestra de que no hay intocables. No, a ver, festejo muchísimo que la jueza Arroyo Salgado haya decidido embargar a Jorge Macri, procesarlo. Me parece bárbaro. Lo que digo es que muchos colegas nuestros que esta semana se la pasaron en los pasillos diciendo, che, no hablemos mal de este, cuidado con este, no nombres a este, porque empezó la autocensura de la mediocridad argentina, ¿no? O sea, Macri dice en su discurso, pluralidad, amor, paz, diálogo, equipo, y nuestros colegas entienden, si hablan mal de nosotros los echamos, no me critiques, te voy a echar a... O sea, hay como un doble discurso. O sea, Macri habla de pluralidad y apertura y el periodismo interpreta disciplinamiento o despido. Entonces, si Macri tiene razón y se lo vamos a hacer cumplir, tiene que bancarse que digamos, che, Jorge Macri, tu primo fue embargado por evasor fiscal. Entonces, bancátela, macho, si es tu primo, no es el mío. O sea, esto muestra los cambios de este país. Imagínense a un intendente cercano a la expresidenta siendo embargado en otro momento, no hubiera ocurrido. Eso muestra la independencia de la justicia. Y déjame agregar algo con respecto a lo que hablamos de Devido, porque uno de los fallos del pedido de desafuero de Devido... No se escape de Jorge Macri, ¿eh? No, que fue el de la importación de buques de gas licuado. Sí, claro. Están involucrados privados. Hay varios privados involucrados. Estamos hablando de una defraudación al Estado de 6.900 millones de dólares. Imagínense cuántos problemas igual le pregunto, se hubiera podido resolver en la Argentina con esas... Vamos a preguntar, ¿no? Yo ahora les voy a pasar... Ahora, siendo así, sí, el bloque de Cambiemos, en el Congreso Nacional, lo votó a Devido como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Y yo me pregunto por qué no se investiga de esos barcos, cuántos eran de Shell, cuántos correspondían, por lo tanto... ¿Cuántos eran? Bueno, muchos. Muchos. Entonces los negocios están en el gobierno, están en este gobierno. Por eso la inmoralidad que se habla... Está aplicada a este gobierno también. Mira, Santiago, déjame contestar eso porque la única verdad es la realidad, diría en general. La realidad que en julio, cuando nosotros quisimos excluir al diputado Devido y que no integre más la Cámara de Diputados, ¿sabés quiénes votaron en contra? La izquierda. Entonces ahora decir que nosotros votamos la presidencia de una comisión cuando ellos quisieron que Devido siga siendo diputado es realmente mentirle a la gente, engañar a la gente. La realidad, y déjame aclarar algo, las presidencias de las comisiones se acuerdan de acuerdo a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque. Es verdad. Entonces, cuando se determinaron las presidencias, al bloque del Frente para la Victoria le tocaron determinada cantidad de comisiones, incluida la Comisión de Energía. El que decide que la presidencia de la Comisión de Energía la ocupe Devido, en una decisión que yo no comparto, es el bloque del Frente para la Victoria. No cambiemos. Hago una aclaración. Lo que ocurrió en el Congreso, la Cámara de Diputados la otra vez, era un atropello. Porque
la Cámara de Diputados se arrogó el derecho de decir quién es moral y quién es inmoral. Por ejemplo, Jorge Macri, ¿es moral o es inmoral? A ver, si la justicia lo embarga, bueno, y dice que es un evasor, es un inmoral. Pero está mezclando todo. Un intendente no es un diputado. No, pero ustedes nos plantearon en el Consejo Liberante de Vicente López. La moralidad de Jorge Macri la tiene determinada la justicia. ¿No es inmoral un presidente que hace una ley de blanqueo y por decreto lo modifica para que su hermano blanquee 600 millones de pesos? A ver, no le vamos a dar la prueba de moralidad. Aguántenme. No puede mezclar. En 5 minutos. Nosotros ayer votamos. ¿Me dejan un minuto? En 5 minutos me voy a meter con Luis Delía. Está Luis Delía en el piso, le pido que lo muestren. Cuando hay discusión, chicos, muestren a los dos. Para que podamos en pantalla partida ver la actividad de ambos en el medio del debate. Tengo un psicólogo en el piso. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, un placer tenerte. La gente es paranoica cuando vota. ¿Cuál sería la calificación de alguien que la pasa mal y vota a su opresor? Porque el discurso de la oposición era, con este gobierno se cagan de hambre, nos va mal, aumentan los servicios, todo es un desastre, ganaron la elección. Mirá, todos tenemos rasgos de algo, no existe la persona que está completamente psicológicamente completamente sana. Todos tenemos rasgos sin que eso llegue a ser un diagnóstico. En cuanto conocemos a una persona de cerca, podemos ver ciertos rasgos de alguna patología o ciertos rasgos de otra. Hoy en día se dice muchas veces que la gente vota personas, que no se votan partidos o que no se votan ideologías. Y me parece que en ese sentido todos nos identificamos con los candidatos según los rasgos de personalidad que tenga cada uno. Y todos podemos identificarnos con algún rasgo del candidato X o del candidato H. Desde ese lado seguramente va a haber gente que tenga rasgos paranoides y gente que tenga rasgos más controladores, gente que tenga rasgos más fóbicos. Sí, seguramente vas a encontrar de todo en un inmenso abanico de la población. Ahora, el líder tiene que ser, dicen que siempre tiene algo de psicopatía, el que es líder. Bueno, los grandes mandatarios. Es que estructuralmente para manejar un país, sea de un signo político o de otro, tenés que tener ciertos rasgos psicopáticos. Eso se dice o se plantea en ciertos estudios psicológicos, porque no podés estar, digamos, al ser líder de masas vos tenés que liderar en la generalidad y no podés, por supuesto, ocuparte del caso por caso. Y en ese sentido, ciertos rasgos psicopáticos en el sentido de manejar las personas como cosas, bueno, en algún punto es lo que se dice que es necesario. Ayúdeme, síganme ayudando. Hay un señor que se llama Durán Barba. Sí. Que ni siquiera es argentino, pero parecería ser parte de la fauna, de las decisiones, del pequeño circulito rojo de la mesita chica ratona de Mauricio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo ese señor que dice, por ejemplo, que la Argentina hay que dividirla a la mitad para hacer negocio electoral? Y lo dice públicamente, habla, dice, a estos hay que dividirlo, lo dice, lo cuenta, lo anticipa. Sí. Y la oposición, teniendo el anuncio, la información, que es lo más importante que se puede tener en política, la información, o sea, saben que van a hacer eso, y finalmente lo hacen. O sea, ¿qué sería? ¿Síndrome de Estocolmo? O sea, ¿qué tiene el peronismo, ¿no? Con Durán Barba? Porque les anticipan para dónde van y caen como chorlito. ¿Cómo sería? Bueno, evidentemente ha sido una estrategia que ha servido en alguna medida, que ha sido, se puede entender por lo menos del lado del oficialismo como una estrategia exitosa en ese sentido. Y quizás, aunque se sepa, no se pudo anticipar o no se pudo hacer algo con respecto. Pero mire que lo contó mucho antes, dijo, los vamos a dividir, lo contó un año antes. Nosotros vamos a pasar con lo poquito que tenemos por el medio, acá hay que sacar a Cristina, entonces sacamos a Cristina, Sergio se va para un lado, el otro se va para el otro, vamos a dividir, ponemos randazo, armamos, listo, pasamos. Y le salió bien. Funcionó. Pero eso es estrategia política, es un consultor político, marketing político. Del otro lado, la expresidenta tenía a Antoni Gutiérrez Rubí, que también es un gran consultor extranjero. No le fue nada mal a Cristina. Que ni siquiera es argentino tampoco. Es una gran elección. Sí, eso me parece horrible. Me parece horrible. Que todos se asesoren con... No, pero a ver, yo soy consultora también y trabajo afuera del país también. Y ellos podrían decir lo mismo de mí. Es un problema de los realmente otros. Yo quiero que vos asesores acá. Y yo asesoro acá y después arreglamos, pero cuando viajamos a otros países y nos tratan con mucho respeto y nos dan espacio, también es importante. Pero uno hace estrategia y teje estrategia. Ahora, llevémoslo a términos de fútbol, ¿no? Sí. Si vos sos el jugador, estás a punto de patear un penal, te anticipo para qué lado voy, te tirás para el otro lado. ¿Quién tiene la culpa? ¿Vos? Yo que te anticipé, te dije dónde va, o vos que fuiste para el otro lado. Totalmente. Y habrá que practicar un poco más de penales para la próxima. Coincido con 300%. Yo lo que pregunto al psicólogo es,
¿Qué problema tiene el arquero? Que cuando le anticipan dónde vas a patear, dice, mirá que te pateo allá, va para allá, y el arquero se tira para otro lugar. Tiene varios problemas. Claro, pero ya no le cree. Pero es un poco más... Yo hice campaña y llegué a la siguiente conclusión. Primero, que el voto a Cambiemos tuvo que ver con que hay mucha gente que quiere que le vaya bien al gobierno. Yo lo veo esto como un matrimonio que lleva 1 año y medio, que está mal, que está complicado, que tiene lío, pero dice, no, vamos a tirar para adelante, es poco tiempo. Segundo, que se votó Cristina sí, Cristina no. Cristina representa a los sectores más pobres, eso para mí es de un valor tremendo, pero además opera como tapón. 3.800.000 votos. Absolutamente, pero además opera como tapón. El comerciante que le costó pagar la luz y el gas, que quería decirle algo al gobierno, o el docente que está enojado, si estaba Cristina, por las dudas hizo esto. Y tercero, que empezó a haber obra pública. A mí me parece que hay que tener un diagnóstico claro de lo que está pasando para poder interpretar cómo construimos una oposición de verdad. La sociedad hasta acá no votó sobre qué está haciendo el gobierno, sino sobre los otros y dándole aire. A partir de ahora me parece que hay que empezar a mirar con una lupa qué hace y qué no hace el gobierno, y nos va a mirar a los opositores a ver si somos capaces de integrar, de unificar, o si somos fragmentados. Yo le digo algo con respecto a la obra pública. Después del 24 de marzo de 1976, la dictadura decía, somos la obra pública. Tal cual, bueno, exacto. Vino Domingo Felipe Cavallo y Menem decía, Menem lo hizo. Pero sí. Llega Mauricio y te dice, vamos por el Metrobús, la Ruta 8 y las obras públicas. El gobierno Ojo, está haciendo... muchachos, que esta película ya la vimos. El gobierno está haciendo 3 cosas que se hicieron en los 70 y los 90. Obra pública, ya la vimos. Endeudamiento, ya la que vimos. también ya la vimos, y la idea de crecer en base a salarios bajos. Ya la vimos. Y también vimos a la gente votar a Carlos Menem durante 10 años y 6 meses y después negar a Carlos Menem. Bueno. Entonces, ojo con lo que puede pasar. Yo no creo que el voto no da un crédito. Haga obra pública. Yo quiero yo quiero que abran obra. La realidad, vos sos bonaerense igual que yo. Y Daniel también. Hemos recorrido a la provincia de Buenos Aires. Estaba devastada porque justamente el gobierno de Scioli no invirtió un peso en obra pública. Bueno, pero a ver, digo, la comparación permanente no ayuda al futuro. Entonces yo digo, si tenemos que direccionar dinero, por ahí el direccionamiento tendría que ir a las cientos de miles de pymes que están cerrando, antes que al asfalto. O sea, si podemos producir y fomentar la industria y desarrollar la pequeña y mediana industria y activar el comercio interno, por ahí espero la ruta 1 año más. Ahora, tirar pavimento, que es lo más fácil, porque eso enseguida te dinamiza un poquito la economía, pero con plata prestada, no con la genuina que hemos generado del Producto Bruto. Con endeudamiento termina para el carajo. Y no es tanto pavimento, no es tanto obra pública de pico y pala que está haciendo, no es tanta vereda. Mire que el proceso nos dejó Salto Grande, nos dejó el Mundial, nos dejó Atucha, nos dejó... Pero, a ver... Pero incluso el tipo de obra pública que está haciendo... Económicamente estoy comparando, es lo mismo. El tipo de obra pública que está haciendo el gobierno no es la generadora de empleo. ¿Quiere que le pase los 12 puntos de Martínez de Oz y me dice si los escribió Martínez de Oz o los escribió Duhovne? Se los paso ahora. Yo no quiero ser abogada del diablo. ¿no? Ahora las obras que se están haciendo, las obras que se están terminando, es la obra pública de La Plata, por ejemplo, las obras hidráulicas, para que La Plata no se inunde más y no haya más muertos. Eso está bueno. Y eso está bueno. Y fíjense el estado actual del avance de obra. Sí, está bueno. Y entonces, creo que no es una cosa sí y otra no. Que a las pymes hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. Yo este año estuve trabajando en La Rioja, donde muchas textiles han cerrado. Y donde hay que apoyar fuertemente la industria nacional. Por supuesto. Ahora, una cosa o la otra, no podemos elegir. Hay que hacer una mezcla de cosas la sábana es corta. No, hay que hacer la obra pública y ayudar a las pymes. ¿Por qué no? Porque en la Argentina la sábana es corta, no hay plata para todo. Gran parte del El gobierno tiene que elegir qué prioriza. Gran parte del voto positivo tuvo que ver con la expectativa futuro, porque quizás el asfalto no me llegó, la cloaca no me llegó, pero le llegó a un vecino de 3 cuadras y yo estoy viendo que le llegó y creo que me va a llegar. Entonces había una expectativa también. Ahí tenemos la realidad virtual. Porque la gente vota el pavimento con la ladera vacía. Eso termina mal. Pero es un crédito, es como un crédito en los jueguitos, tenés crédito. En algo tenés que creer, claro. Si uno votó a quien te castiga. Síndrome de Estocolmo. Seguro fue así. Sí. Ahora, ¿por qué? No creo que es un tema psicológico, es un tema político. Porque no apareció otra alternativa. Ese es el tema de fondo. ¿Ustedes no eran? Nosotros somos todavía una alternativa. Ellos no eran. No. Nosotros, ¿qué pasa? Somos un frente de izquierda, está creciendo, pero todavía somos una alternativa chica, no nos engañamos. En el caso de Massa, decíamos, claro, Massa fue con Macri a Davos. Sí. Entonces, votó de acuerdo con los fondos, no es una alternativa, es parte de lo mismo. Bueno. La CGT... Todas las fotocopias terminaban en el tacho de basura. Aquí voy. Si los gobernadores peronistas, si la CGT, si lo que son opositores con más fuerza que todavía el Frente de Izquierda, están apoyando este rumbo,
una parte importante de la población dijo, consciente, bueno, no nos queda otra que apoyar esto. A ver, aguántame, ese es el tema que aguántame. ¿Los jubilados qué hicieron? Bueno, los jubilados vendieron una propuesta que es la reparación histórica, creyendo que era la salvación de los jubilados. Y no es la salvación de los jubilados, porque aparte, digamos, lo que quisieron, el objeto final de todo esto fue el blanqueo de divisas. Entonces, ingresó muchísima plata. Donde el hermano de Mauricio aprovechó. Exactamente. Está claro. Y después Mauricio dijo, era legal. Lo que hay que recordarle a Mauricio es que vos lo hiciste legal vetando un artículo que salió por unanimidad, votado incluso por usted también lo votó. Todos los diputados, hasta los tuyos, Mauricio, votaron que los parientes no podían, hasta Carrió, los parientes no podían blanquear. Vetaste, corregiste y ahí entró tu hermano. Porque si no parecería que el Congreso votó una ley que favorecía a tu hermano, y no es así. El Congreso votó por unanimidad que tu hermano no podía, tu papá tampoco, y vos lo corregiste a la medida de tu familia. Entonces, así de clarito. Ahora sí. Entonces, se fondeaba ese programa que lo venden como el gran programa del gobierno, digamos, de reparación histórica, que reparaba históricamente a todos los jubilados. Esto no es más que una reparación parcial para algunas partes. Hoy por hoy, 1.100.000 de personas están cobrando la reparación histórica y el promedio de aumento es de 700 pesos. Si creemos que una reparación histórica son 700 pesos, estamos muy, muy mal, muy mal. Hay gente que cobró 80 pesos, hay gente que cobró 200 pesos, hay gente que cobró 3.000 pesos, pero son los mismos, insisto. Si el promedio me da 700 en 1.100.000, estamos lejos. ¿Qué pasa con este tema? Yo creo que hay gente que se benefició, sí, hay jubilados que están contentos, sí, pero hay una gran parte de esos jubilados, que son 700.000, que ANSES les empezó a pagar de prepo y no tuvieron ni la posibilidad de evaluar si era realmente bueno para ellos, malo. Porque las necesidades que hay hoy son enormes. Hoy los jubilados por 300 pesos igual van y ponen el dedito, que es la homologación, porque quieren esos 300 pesos. Obvio. Pero le corresponde ese tipo que puso 300 pesos, 1.500 pesos más. Y el retroactivo se lo ajustaron con un índice distinto. Con lo cual fue confiscada una parte de la deuda el retroactivo solamente, digamos, se reconoció a los que iniciaron juicio. Y con otro índice. Bueno, ahí vamos. Por supuesto, ¿cómo se lo reconoces a lo que hicieron el reclamo? No, lo que hicieron el reclamo, se lo hicieron. Y déjame decir algo primero. Dale. La verdad que minimizar, decir son 700. Pero es un promedio que lo dio el gobierno, hay jubilados que cobraron 30.000. Entonces no digamos, no minimicemos. Estamos hablando de 1.100.000 jubilados. Pero te estoy diciendo es un número enorme. Y hay 1 millón más que va camino a cobrar. Entonces, digamos la verdad. La reparación histórica fue una ley revolucionaria. No podemos revolucionaria. Si el gobierno siempre puede ser mejor, siempre. Pero fue mucho mejor que lo que había antes. Y no te escuché decirlo. El monto promedio dado por el gobierno es de 700 pesos promedio. Y hay no gente es que lo estoy inventando. Y hay gente que cobra, dependerá del reclamo de cada uno. Hay gente que cobra más y hay gente que cobra menos. Bueno, es la realidad. En 1.100.000 hay un montón de jubilados que tienen diferentes situaciones. Estaban en una situación terrible, muchos haciendo juicios hace 20 años, con el ANSES apelando hasta la Corte Suprema. ¿Sabés cuánto es el porcentaje de personas que tienen juicio? Vos hablaste, déjame hablar un poquito a mí. Vos hablaste. Un montón de jubilados llevando los juicios hasta la Corte Suprema. Nosotros votamos una ley. Uy, ahí tengo que decirte algo. Le dimos la posibilidad... ¿Me dejás terminar a mí? Sí, habla vos y yo te escucho, dale. Dale, te escucho. Entonces, montón de gente, muchos jubilados que se fallecieron esperando resolver el juicio. Nosotros vinimos, sacamos una ley para resolver eso. Ahora, no obligamos a nadie. Es más, hasta le dimos la posibilidad que el abogado que quiera acordar, tiene que acordar con un abogado. Tiene su abogado, que es el abogado que intervino en el reclamo jubilatorio. Y por lo tanto resolvió un montón de cosas. Ahora, el jubilado que no quiera adherirse, quiere seguir el juicio, lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, lo que hicimos fue resolver el problema de un montón de jubilados. Bueno, a ver. Está eternizando los juicios que hay. Bueno, sí. Bueno, a ver, veamos las cosas como son. ¿Vos sos abogada previsionalista? Sí. ¿Hace cuánto que venís litigando contra el Estado por estos temas? Muchísimos años. Bueno, entonces, la realidad... ¿Y hace cuánto que ves que el ANSES te lleva a la Corte y que el ANSES no te proponía nada? ¿Cómo que no? Obligatoriamente te llevaba a la Corte. A través de los recursos ordinarios. Por favor. Yo hice previsional, yo sé lo que te estoy hablando. No me mientas a mí, no le mientas a la gente. No le mientas a la gente. El ANSES iba hasta la Corte. Por Dios, la Corte, anda a la Corte. La Corte tiene la Secretaría Especial. No le mientas a la gente, Cuando salió la reparación histórica, no le mientas a la gente. ANSES en forma
sacó un comunicado que dijo que no iba a apelar más. Eso fue un comunicado de ANSES. ¿Cómo terminó esto? Queriendo aplicar reparación histórica para todos. Si se hubiesen quedado como un programa voluntario, que es decir, es voluntario. No, nadie porque está ahora obligado. lo quieren poner en el forma... que hizo juicio y no quiere adherirse al juicio, no es lo que quiere el gobierno. No mientas, no es lo que quiere mientas. El Sí. Vos no es lo que... No, estoy mintiendo. Yo informo, no estás miento. mintiendo. Si no vos tenés un juicio y no te adherís, seguís el juicio. No es obligatorio, Ahora, sería absolutamente inconstitucional. A ver, chicos. Yo voté la ley. Yo voté la ley. Le estamos perdóname, no leíste la ley. A ver, diputado Lipovetsky, vamos a hacer una cosa. El 82% en algún momento... Porque lo que va a anunciar Macri el lunes va a ser una reducción de los aportes patronales a la caja previsional. ¿Usted es del PRO? No, yo soy ¿Y cómo sabe lo que va a decir? No, está en todos lados. ¿Cómo sabe lo que va a decir Macri? ¿Qué va a pasar con eso? Sí. Eso es una parte de la reforma laboral que la van a meter en la reforma fiscal. Sí. ¿Y con eso qué va a pasar? Los aportes al ANSES se van a reducir. Y si se reducen los aportes al ANSES, van a justificar el aumento de la edad jubilatoria. Lo dijo Macri el otro día el lunes. Eso lo vamos a debatir acá si todos cumplen, en venir a debatir los legisladores acá la semana que viene, la agenda de Macri. Reforma previsional, reforma laboral. Van a aumentar a 70. Lo vamos a hacer, el debate lo vamos a organizar con tiempo, como corresponde, por tema. Vamos a debatir la agenda del presidente. Totalmente. Esto que está acá es, a partir de hoy, nuestro símbolo de identidad.